Bienvenidos a la charla introductoria del taller de shaders para videojuegos. Esto se enmarca en el área de videojuegos del trayecto de especialización de Image Campus. En este curso vamos justamente a aprender de qué va la tecnología de shaders, qué son los shaders y cómo los podemos utilizar para potenciar nuestros desarrollos visuales dentro de los distintos engines, como puede ser Unity y Unreal. También vamos a ver diferentes soluciones para web, por ejemplo. La idea del curso tiene una orientación multiplataforma, es decir, que ustedes puedan desarrollar shaders independientemente de la plataforma en la que estén trabajando y que puedan obtener un entendimiento de qué son y para qué se utilizan. En base a esto, vamos a mostrar un poco cuáles van a ser los lineamientos del curso. Primero lo que vamos a ver va a ser mucho la parte específica de código. Esta va a ser una de las páginas que ya está liberada y la gente las puede ver. Claramente va a haber muchísimo contenido adicional, pero ese es el contenido que ya está público. Y a partir de este contenido, como podemos ver, vamos a arrancar del código básico que genera un color sobre toda la pantalla a partir de un código, hasta llegar a situaciones un poco más complejas, como puede ser una estrella figurativa o incluso estos tutoriales que son tutoriales de shaders avanzados, en donde se ven técnicas que se llaman, una técnica que se llama ray marching. Esto es como lo más avanzado que vamos a llegar a ver. Entonces estoy mostrando desde lo más simple a lo más avanzado. Todo esto que ustedes están viendo acá está generado todo solamente con código, es decir, acá no estamos utilizando ni Unity ni Unreal, por lo menos en esta instancia. Esto es una técnica que se llama ray marching, que se utiliza para modelar 3D simplemente utilizando código. Y bueno, a partir de ese mundo vamos a ver cómo aplicar esto dentro del Unreal, por ejemplo, en este caso. También vamos a ver bastante de lo que es VFX en particular y cómo utilizar shaders dentro de VFX. En este caso yo tengo como unos ejemplos. Por ejemplo, este es un efecto visual de un personaje al que nosotros le podemos agregar distintos efectos. Vamos a ver cómo hacer este tipo de escenas visuales dentro de Unreal. También cómo hacer el paralelismo dentro de Unity. En este caso no tengo el ejemplo corriendo en Unity, pero bueno. Por ejemplo, todas esas texturas que están generadas ahí son materiales dinámicos, es decir, son texturas que se generan con código, se generan en real time, se generan corriendo directo en la placa de video, lo cual nos permite optimizar muchísimo el rendimiento de nuestros videojuegos y aparte poder generar justamente texturas animadas, cosa que es algo que sin la tecnología de shaders no es posible. Entonces, nada, de ahí entra justamente esta tecnología. También vamos a ver cómo generar nuestros propios efectos y cómo interfacearlos con otras plataformas. Bueno, este, por ejemplo, también, así como lo ven, es un shader de ray marching corriendo con partículas en tiempo real. Otra de las cosas que vamos a ver, muy importante, es este software que nos va a servir como software didáctico. Este es como un software parecido al VFX de Unity, en el que ya tiene distintos efectos preprogramados. Cada uno de estos, como pueden ver, con esto van a poder ver cuáles son las bondades de aprender esta tecnología. Por ejemplo, yo puedo tener esta visual, como pueden ver es un archivo de 2 kilobytes. O sea, yo puedo arrastrar esto acá y automáticamente con esto yo ya tengo una visual en tiempo real a la que puedo parametrizar. Esta visual puede ser aplicada posteriormente a modelos 3D o a texturas o a cualquier cosa que a mí se me ocurra. En este caso, yo tengo mucho desarrollo en lo que es cómo generar solamente utilizando con código estas texturas. A partir de cómo generar con ese código, nosotros lo vamos a aplicar a texturas y a materiales dentro de los engines, como es Unreal, como es Unity.
como puede ser 3GS también. Ahora vamos a ver un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, este. Y también los shaders, otra de las bondades que tienen es tener esta característica en que nosotros lo podemos usar como herramienta de postprocesado. Es decir, estos efectos en tiempo real que se aplican sobre una imagen o sobre un render en particular, o sea, no solamente sobre un material, sino sobre el render de salida de mi Unreal en Unity, para poder personalizar nuestros efectos justamente. Eh, Así que bueno. Bueno, les cuento un poco de mí porque creo que arranqué a mostrarles qué es lo que vamos a dar en el taller y no les conté mucho de mi experiencia en general y por qué es que estoy yo dando esto. Bueno, mi nombre es justamente Julián Pupo, yo soy graduado de Artes Multimediales de la Universidad Nacional de las Artes. También soy técnico en computación del Otto Kraus, entonces tengo una experiencia doble, digamos. Tengo una gran experiencia técnica, así como una gran experiencia artística. Justamente en eso entra lo que es el rol de un graphics programmer, ¿no? Esta figura que viene a entrar para ser el nexo entre los artistas y los técnicos, ya que justamente todo esto que estamos viendo se genera con código, o sea que tenés que tener un conocimiento técnico, pero a la vez lo que generamos es una imagen que tiene una repercusión estética artística. En ese sentido, empecé dando este taller, ya hace 5 años de trayectoria en la Universidad Nacional de las Artes, luego estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación, no, Centro Cultural de España, y bueno, desde el año pasado estamos en Image Campus, generando este conocimiento, y en otras universidades también, como la UNSAM, en la UNTREF, y bueno, toda esa experiencia, esa sería mi experiencia docente, a nivel artista, a nivel trabajo, a nivel desarrollador. eh, yo me dedico mucho, más que nada, a lo que es la parte de instalaciones interactivas. Mi experiencia dentro del mercado tiene que ver con, con este tipo de experiencias en la que los usuarios eh, juegan en vivo utilizando distintas interfaces. En este caso es una de cámara, corriendo un montón de shaders con efectos visuales. Eh, También el taller, obviamente vamos a verlo aplicado a los videojuegos específicamente, pero vamos a ver qué otras áreas de la aplicación, de la programación gráfica existen, por lo menos para que ustedes lo sepan, como es las instalaciones interactivas, como pueden ser los NFTs, como puede ser simplemente una aplicación de realidad aumentada, una contemplación estética de realidad virtual. Se pueden marcar en muchísimas cosas el conocimiento de shaders que nosotros estamos haciendo. También se pueden marcar dentro de la práctica de lo que es live coding, por ejemplo. Eso también es otra de las características que se pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo venir acá y modificar esto en tiempo real. Y como ven, una de las características que tiene es que esto se modifica a medida que yo lo voy corriendo. Entonces, esto lo que me permite es que yo pueda escribir código y que el código se ejecute en tiempo real en medida y que ese código tenga un componente visual, digamos, ¿no? Esto es como lo más básico que vamos a empezar a hacer. Así que bueno, volviendo un poco a lo que es mi experiencia, yo, si bien estudié en las artes multimediales como carrera, tengo muchísima carrera de desarrollador gráfico, particularmente en processing. Vengo del área de lo que es el arte generativo, ese es por lo menos mi origen. En el trayecto aprendí Open Frameworks, que es un framework de C++ para hacer gráficos. Y un día conocí esta mágica tecnología que son los shaders, en la que existe un libro de base que se llama The Book of Shaders. The Book of Shaders es un libro escrito por Patricio González Vivo,
en donde él plantea las bases para poder aprender a, a desarrollar shaders desde cero, qué es un shader, para qué sirve. Em, Así que nada, les pueden chusmear, también eso está bueno. El tema es que todo lo que hizo Patricio González Vivo no está desactualizado, sino que está incompleto. De hecho, lo pueden ver por ustedes mismos. O sea, si entran a la página y entran hasta acá, de hecho, apretan acá y no pueden acceder a esos contenidos porque Patricio nunca terminó su libro. En ese caso, los tutoriales que nosotros vamos a ver sí terminan el recorrido pedagógico que propone Patricio González Vivo, que también es argentino, en detalle, ¿no? Y a partir de eso también lo que vamos a estar pensando es cómo aplicarlo en distintos proyectos, ¿no? Como habíamos dicho, en videojuegos, y hacer un seguimiento de los proyectos. O sea, el curso también lo que propone es una parte teórica, práctica de clase, donde yo les explico cómo funcionan los shaders, qué se puede hacer con esta tecnología, para qué van. Y ustedes van a hacer un proyecto eh, clase a clase, donde van a tener una entrega. Vamos a empezar las clases corrigiendo esa entrega, evaluando no solamente los técnicos, sino también lo artístico, cuáles son las posibilidades de aplicación, cómo se puede mejorar ese proyecto. Y a partir de eso, después luego vamos a tener una entrega final, en donde vamos a hacer una demostración de todos los grandes trabajos. Yo les había mostrado un poco esto de la galería de NFTs, que entiendo que a veces puede ser medio controversial, pero a nivel trabajo hay un montón de cosas ya realizadas. Como pueden ver en este sitio, vamos a ver también un template básico de cómo mezclar shaders en web para tener una salida WebGL exclusiva, que si bien Unity lo puede hacer, como sabemos no es la plataforma más óptima para el desarrollo nativo dentro de aplicaciones web. Para eso viene todo lo que es P5JS, vamos a ver cómo hacer shaders dentro de P5JS, vamos a ver hacer shaders dentro de 3GS. 3GS utiliza muchísimo esta tecnología de shaders, es un motor gráfico 3D que corre en la web de forma nativa y con esto ustedes pueden aplicar esta tecnología. Lo bueno de aprender y cursar este taller es que lo que ustedes aprendan va a ser como medio universal. Es decir, ustedes van a aprender las bases universales de la programación de shaders para poder aplicarlo en cualquiera de todas estas plataformas que yo les nombré. Entonces, en ese sentido es como tener un comodín, digamos. Ustedes, si saben programar shaders, pueden hacerlo dentro de Unreal, pueden hacerlo en Unity, pueden hacerlo en CGS, en P5, en Touch Designer, en CodeLife, pueden hacerlo para Blender, pueden hacerlo para Cinema 4D, para cualquier tipo de software que utilice esta tecnología, porque es una tecnología fundamental en el desarrollo gráfico de cualquier software que se dedique a generar gráficos. Bueno, este es 3GS, ¿no? Acá pueden ver varios ejemplos, muchos de esos están hechos con shaders, vamos a ver un poco de cómo hacer esto. También va a depender mucho de las necesidades y las orientaciones de los alumnos. Vamos a hacer un seguimiento personal para cada uno, para que cada uno pueda desarrollar al máximo su potencial deseado. En este caso pueden ver en esta página, por ejemplo, es una mezcla entre lo que es P5JS y shaders. Eh, en este caso, por ejemplo, los círculos y esas cosas se generan con P5 y la textura generativa y el feedback de atrás es un shader. Tengo algunas que son específicamente un shader, como puede ser esta. Este es un explorador de ray marching. Es esta técnica de modelado 3D que existe dentro de los shaders. De hecho, pueden verlo. Cada vez que yo lo aprieto me varía. ¿Qué más? Bueno, nada, acá hay un montón, ¿no? Podemos estar horas. Esta también es solamente un shader. Vamos a ver también esta dinámica de cómo encadenar shaders, por lo menos en la web. Ven, acá tenemos como distintos buffers. Uno que se le aplica al siguiente, que se le aplica al siguiente y que termina generando como ese efecto. Esto lo vamos a ver dentro de P5 Processing, dentro de Unity también, en Unreal. Bueno, después otra parte fundamental, que esa es la parte que vamos a estar agregando este año más que nada, es la parte de VFX dentro
de Unity y Unreal, como les había comentado. em, Porque ¿cuál es la aplicación laboral de lo que ustedes están aprendiendo? Todo lo que ustedes van a aprender, por lo menos si lo van a aplicar dentro de la industria de videojuegos, se enmarca dentro de lo que es la figura de un VFX artist o un technical artist, ¿no? Por lo menos esos son los nombres a nivel laboral, a nivel mercado, que se utilizan para reconocer esta figura del técnico artista que está dentro del desarrollo de los videojuegos. Entonces, este curso, en ese sentido, puede llegar a funcionar como una plataforma inicial para que ustedes se transformen en technical artists dentro de la industria de videojuegos, cosa que es un rol muy importante. Primero, porque es el rol que hace que tu juego tenga una calidad visual superior. Segundo, porque es un rol que no mucha gente ocupa, en ese sentido tiene una salida laboral buenísima, porque siempre todo el mundo es o técnico o artístico. Entonces, si ustedes logran desarrollar ambas partes en un solo ejercicio, van a ver que están haciendo algo que tiene muchísima demanda, digamos, justamente por esta idea de ser artista y técnico a la vez, que suele ser algo medio complejo de encontrar o desarrollar dentro de la industria. Voy a mostrarles un par de proyectos de Unreal, de cosas que vamos a ir viendo. Este es un videojuego muy simple, vamos a hacer videojuegos muy simples. En este videojuego muy simple es un videojuego hecho para probar más que nada la parte de visuales. Como pueden ver, hay un sistema de partículas puesto al personaje. Ese sistema de partículas es hecho con Niagara. Ese es el sistema de partículas de Unreal, lo vamos a ver en profundidad también. Esas son unas esferas que tienen una textura que funciona con un shader, es decir, es una textura que se genera en el momento. Cada vez que lo agarro también me dispara como un sistema de partículas específico. eh, y bueno, ahí hay como unos aliens que si los tocas perdés. Entonces también vamos a ver, podemos tranquilamente ver programación básica para que ustedes se lleven un desarrollo de un videojuego básico y utilizando técnicas de VFX. Bueno, la parte de Unreal va a estar muy basada en todo lo que es materiales. Vamos a ver un poco esta lógica de lo que yo les digo, los materiales. Que me imagino que si ustedes alguna vez desarrollan videojuegos, lo habrán visto. Por ejemplo, esto que está acá es un material de Unreal Engine, ¿no? Esto ustedes van a cualquier tutorial en YouTube y van a poder encontrar cómo hacer tutoriales, cómo hacer materiales en Unreal Engine. Lo que no van a encontrar es esta cajita, o no van a encontrar demasiada documentación, que acá es donde yo creo que el trayecto este va a ser una diferencia grande, es en que ustedes pueden utilizar su propio código para desarrollar sus propios shaders y a partir de esas texturas generativas desarrolladas con su propio código, pueden meterlo dentro de un material y ese material puede tener esta dinámica. Es decir, este material, a diferencia de los tutoriales comunes, en las que probablemente para desarrollar esto necesitarías utilizar 25 nodos, acá lo hacemos directamente con líneas de código, lo cual a nivel gráfico nos queda bastante más sencillo. La idea está de poder generar nuestras propias visuales, o sea, como nos da un nivel de personalización extremadamente gigante a la hora de poder hacer nuestros propios desarrollos dentro de estos engines. Sobre todo porque, nada, el código permite una flexibilidad que los nodos no. Por lo menos en el caso de los shaders. Otra de las cosas que vamos a ver mucho, vamos a ver el sistema de Niagaras un poco y cómo aplicar shaders a este sistema. Acá Sol dice, ¿cuánto de programación tengo que saber? ¿Me sirve para crear scripts que me permitan manipular los decals o controlar partículas como pausarlas o resumirlas? Sí, te sirve para crear scripts que te permitan manipular los decals. De hecho, lo hemos hecho unos decals dinámicos. ¿Cuánto de programación tenés que saber? Y lo que tiene la programación de shaders es que tiene una lógica distinta al resto de los lenguajes de programación. Con que sepan lo básico de programación estamos bien, que es un float, que es un int, que es una booleana, cómo hacer una función. Ni siquiera tenés que saber clases y objetos, o sea, con saber esto, sí vamos a ver mucho, vamos a ver cómo pensar funciones matemáticas y poder aplicarlas.
porque como verás, estos son 3 líneas de código que generan una visual, lo cual hacer esto en cualquier otro tipo de tecnología es prácticamente imposible. Lo que tiene la tecnología de shaders es que se destaca por la utilización de la matemática por sobre todas las cosas, pero no tengan mucho, no tengan miedo, porque nosotros vamos a ver utilizar cosas que ya están en tutoriales y ya están explicadas de tal manera que ustedes puedan como aplicarlas nomás. Entonces no se van a quemar la cabeza intentando resolver e inventar la matemática de nuevo. Simplemente vamos a utilizar las cosas que ya existen para poder generar lo que nosotros querramos. Pero bueno, sí, te va a servir para hacer decals, te va a servir para triggerear sistemas de Niagaras en real time, te va a servir para aplicar, eh, mira, por ejemplo, otra de las cosas que se le va a dar mucho foco en esto del, del taller es esta idea de poder mezclar distintas plataformas. Más que nada, es como pueden ver, bueno, esa visual que está ahí, por ejemplo, eh, es esa que está a la izquierda, ¿no? Es un sistema de partículas que está tomando de input un shader, pero ese shader está saliendo de este otro programa, que es el Gipper, que es un programa que desarrollé yo. Este programa que está acá lo desarrollé personalmente yo, o sea, programado cada cajita, cada botón. Así que también lo vamos a usar. Aparte ya tiene toda una librería gratis de shaders a las cuales podemos acceder para tomar de referencia y aplicar posteriormente a Unity y Unreal. Entonces, por ejemplo, el curso también tiene esta orientación de poder pensar soluciones que sean multiplataforma. No, multiplataforma no en sentido de que corra en PC y Mac, sino en soluciones que corran en más de un programa y cómo mezclar las diferentes salidas de distintos programas. ¿Cómo puedo hacer yo para mezclar lo que pasa en Unity con lo que pasa en Unreal, lo que pasa en Unreal, con lo que pasa en este programa del Gipper, con lo que pasa en el Resolum, por ejemplo? Vamos a ver mucho, vamos a por lo menos explorar, charlar, debatir y compartir experiencias en torno al mundo de las visuales, que eso es algo que muchas veces en el desarrollo gráfico también a la gente se le escapa porque no hay como mucha conciencia de esta práctica, que básicamente es el manejo de visuales en escenarios en vivo, que también es otra salida laboral o es otra inserción en el mercado posible que nos puede dar los shaders, que es de hecho algo que hago yo también, diseñar visuales para escenarios, para eventos, para fechas con DJs. Entonces, por lo menos esa es la visión del taller. Que ustedes puedan, primero, aprender a programar shaders. Segundo, saber en qué lo pueden aplicar. Que puede ser videojuegos, pero puede ser otra cosa también. Y bueno, y tercero, saber cómo aplicarlo en los distintos softwares. Cómo aplicarlo en Unity, cómo aplicarlo en Unreal, cómo aplicarlo acá en el Keeper, cómo aplicarlo en Resolum. Acá dice Agus. Esa parte también me encanta todo lo relacionado con el VJ. Bueno, justamente, ¿no? Por ejemplo, este programa, yo puedo sacar una salida y hacer visuales en vivo, pero yo tengo este controlador acá, ¿ven? Y que si yo muevo, automáticamente me maneja las variables. Entonces, también vamos a ver un poco esa parte eh, que tiene que ver con el control de video, con el control de variables, intercambio, o sea, con los protocolos de comunicación de datos entre distintos programas, como es Open Sound Control, para manejar datos que vayan de Unreal a Unity, de Unity a Unreal, de Unity al Gipper, de Gipper a Resolum, del Resolum a todo eso en términos de no solamente de variables, sino también de video, como es en este caso. Ven que en este caso yo también puedo hacer el nexo inverso. eh, entonces, si no me equivoco, a ver, bueno, a veces funciona, a veces no. ¿Ven? Literal tengo un NDI corriendo, que esta imagen está llegando a Unreal. Bueno, acá está llegando medio rota, porque no me está ampliando bien la cámara, pero
se puede hacer que mapee bien, obviamente. Entonces, nada, podemos hacer eso también, ¿no? Vamos a ver también distintos artistas que trabajan con Unreal Engine y con Unity y que les dan un uso no tradicional. Esa es por lo menos medio la idea del taller. Vamos a partir específicamente de lo que es la programación de código de shaders, como habíamos visto. Vamos a arrancar por el código mínimo que genera una de estas visuales, que es simplemente un color. A partir de eso lo vamos a empezar a modificar. Vamos a utilizar funciones matemáticas para poder desarrollar esas otras visuales. Vamos a llegar al punto en el que vamos a ver cómo hacer este tipo de visuales, por ejemplo. ¿No? Todas estas cosas que ven acá. Esto es algo que no mostré, no lo dije, pero bueno, ya que estamos lo vamos a ver. Eh, esta visual que está acá está completamente hecha con código. Por ejemplo, vamos a ver cómo partiendo desde lo mínimo a lo máximo, cómo nosotros podemos dibujar y diseñar solamente utilizando código. Eh, esto que está acá solamente es código, o sea, no tiene otra cosa de código más que esta textura de noise. Y después, teniendo ese conocimiento específico de código y de programación de shaders, en el que podemos generar esas texturas en tiempo real, las vamos a aplicar a materiales de modelos 3D o texturas 2D corriendo dentro de Unity y o corriendo dentro de Unreal Engine. Eso sería la base. Después de eso, aparte de eso, también vamos a ver un poco de tecnologías web, por lo menos eh, lo que es un template, o sea, lo mínimo indispensable para que ustedes puedan investigar por ese camino, de cómo correrlo dentro de 3GS, eh, cómo correrlo dentro de P5. Entonces, vamos en base a esto, una vez que aprendimos a desarrollar shaders, también vamos a ver todo esto dentro de las distintas plataformas. Vamos a evaluar qué plataformas existen y cuáles van a ser las mejores para nuestro proyecto. Vamos a tener una reflexión sobre qué proyecto estoy realizando, si es un videojuego, si es una aplicación de realidad aumentada, si es una instalación interactiva, si es un sistema de visuales para escenarios en tiempo real, puede también ser un NFT. La idea es que ustedes puedan entender toda esta lógica de shaders y enmarcarla dentro de estas distintas producciones. La producción, ustedes obligatoriamente van a tener un trabajo final. El trabajo final va a tener una consigna en la que a ustedes los va a obligar a dar cuenta del aprendizaje de shaders que tuvieron. Em, y bueno, como añadido, también vamos a ver esta idea de cómo conectar distintas plataformas, todas que utilizan esta tecnología de shaders, y cómo hacer para comunicarlas entre sí, intercambiando video en tiempo real y variables en tiempo real. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las 12 clases. Vamos a tener una parte teórica, una parte de programación, una parte que tiene que ver con los softwares específicos, vamos a ver, y una parte que tiene que ver más conceptualmente, ¿no? Con los distintas, en qué es qué, digamos. Mucho enfoque en que ustedes conozcan qué es cada cosa. Digamos. Conozco un poco del lenguaje de Hydra, pregunta Carlas. ¿Es cercano al lenguaje de shaders? Bien, el lenguaje de Hydra, por ejemplo, está completamente basado en shaders. Entonces, ustedes, si quieren hacer este taller, podemos ver específicamente cómo usar Hydra. Hydra lo que hace es transformar shaders muy complejos, con código matemático bastante complejo, a funciones de JavaScript más legibles por una persona común. Entonces, si ustedes aprenden shaders, lo que pueden hacer es programar sus propias funciones de Hydra, literal. Porque cada una de estas cosas de acá es una función de Hydra.
Es una función de shader, perdón. Que Hydra funciona encadenando shaders uno a los otros, digamos. Esa es la manera en la que funciona. Entonces, si ustedes conocen cómo programar shaders, claramente van a poder desarrollar sketch de Hydra muchísimo más complejos. De hecho, yo tengo toda una colección de shaders de Hydra, así que también podemos tener como ese encuentro en donde vemos esto específicamente. Em, Nada, esa es una de las posibilidades también, sí, por supuesto. Buenas Sí, tardes. mi consulta era básicamente un poco los requisitos técnicos de del hardware que necesitamos para esto, pero quería saber para este tipo de curso, bueno, un poco la máquina que vos recomendás. Obviamente que si tienen una computadora con una mejor placa de video, seguramente les corra mejor, pero lo básico de aprender a hacer shaders puede ser hecho con cualquier computadora. Hasta es más, puedes hacerlo con un celular. Mira lo que te digo. Si vos vas a Google Play y pones Shader Editor, va a ir un software que corre en un celular, que de hecho yo lo he usado, en donde ustedes lo pueden descargar y hacer shaders en el celular. Obviamente que teniendo una mejor computadora vos vas a poder hacer cosas más elaboradas, como puede ser cosas dentro de Unreal Engine, que es una plataforma que sí requiere una utilización de una computadora un poco más moderna, pero no es exclusivo, ¿me explico? O sea, no es exclusivo. La idea es que ustedes, como yo había dicho, los shaders los puedan aplicar de una forma multiplataforma y esa multiplataforma también implica poder utilizar tecnología un poco más obsoleta para poder desarrollar nada, efectos visuales. Bueno, justamente el año pasado empezamos explicando cómo hacer shaders, justamente a programarlos. A partir de ahí los alumnos pudieron aplicarlo en diferentes texturas en Unity. El año pasado no vimos Unreal, este año sí vamos a ver Unreal. Em, y ahí las experiencias de los alumnos fueron bastante diversas. Hubo quien decidió hacer un visor de ray marching con realidad aumentada, por ejemplo. Hubo otra chica que hizo un videojuego entero en donde todas las texturas eran con shaders. Entonces el videojuego tenía como una calidad visual muy única y muy particular, que daba fe de haber aprendido ese conocimiento. Em, Después también hubo otra chica que modeló en 3D un pez globo, simplemente utilizando código, lo cual está bastante bueno para aplicarlo en visuales en real time. La verdad que hubo trabajos que fueron muy diversos, pero a la vez muy interesantes, y todos dieron cuenta de justamente la versatilidad y la amplitud que significa poder saber usar shaders dentro de estos distintos sistemas. Si uno aprende a hacer shaders, va a tener como muchísima salida laboral en la figura de lo que es un VFX artist o un technical artist. El technical artist o el VFX artist es la persona encargada en el desarrollo de los videojuegos, hacer el nexo entre la visión del artista y la visión de los programadores en particular. Porque justamente un VFX artist es el medio entre ambos, ¿no? Justamente saber programar shaders es saber entender ambas partes de la creación, digamos. Para ser un VFX artist, uno tiene que ser tanto un artista como un técnico. Entonces, si ustedes aprenden lo que van a aprender en este taller, principalmente van a tener una salida como VFX artist o technical artist dentro de lo que es el desarrollo de los videojuegos, pero también pueden tener otra salida que tiene que ver más con el desarrollo de visuales en vivo o visuales en vivo para eventos o instalaciones interactivas con sensores, Kinect, cámara, demás. Em, y también vamos a ver un poco del mundo de los NFTs. Si quieren dedicarse a eso, también lo pueden aprender. Principalmente, como les digo, la fortaleza está en la visión del planteo de un VFX artist, pero también tiene todas estas otras ramificaciones que ustedes pueden llegar a considerar a la hora de meterse en el mercado laboral, que son igualmente válidas. Y hay un montón de gente que se dedica específicamente a eso. Acá Sol dice, ¿puedo llevar proyectos personales para trabajarlos en clase?
Sí, por supuesto, puedes traer proyectos personales para trabajarlos en clase, a los cuales le vamos a aplicar shaders encima, y les vamos a hacer como un recorrido del proyecto que vos traigas, ver cómo lo podemos optimizar con estas tecnologías, qué podemos aplicarle, y demás cosas. Respecto a los NFT, ¿se puede comercializar, por ejemplo, eso que estamos viendo en Hydra? De poder se puede, hay que ver si se compra, pero por lo menos para plantear y subirlo y armar una colección es posible, de hecho yo lo hice. Puedes ir Hydra, bueno, ven, esta por ejemplo es una cuenta personal en donde yo investigué cómo hacer obras generativas, porque no solamente, o sea, la gracia no es simplemente hacer NFTs, así como los tradicionales, una imagen, un video. Esto lo que hacemos nosotros es un programa en HTML, es decir, como un juego, que el juego a la vez es un NFT, digamos. Entonces, lo que hace es correr y ejecutar ese código en tiempo real para generar distintas variaciones y eso tiene un valor añadido que el resto de los NFTs tradicionales no tienen. Entonces, esta manera de plantearlo les va a permitir a ustedes crear un producto que en general no se ve dentro del ambiente porque no hay gente que tenga justamente esa capacidad de plantear obras interactivas con código y a la vez ser artistas. Entonces en eso van a tener un valor añadido que el resto de la gente que hace NFTs en general no tiene. Eh, en eso vamos a ver mucho este sitio que se llama FXHash. FXHash está muy basado en el arte generativo y en el arte con código. Acá van a poder encontrar cosas con shaders puros, cosas con Hydra, cosas con P5, cosas con Hydra y P5. De hecho, vamos a ver en mi repositorio en particular, hay un template de cómo mezclar todas estas tecnologías que estamos planteando. Pueden bajar eso, vamos a evaluar ese template, les voy a decir, bueno, pueden bajar esto, acá conectan esto, esto y esto, y con eso ya tienen un Hydra corriendo con un P5, con un shader, con demás. Acá, Fernando que Fe, dice, ¿cómo estás? Te consulto qué relación tienen los shaders con el 3D. Yo tengo conocimientos básicos en esa área y un poco en programación orientada a objetos, pero estuve leyendo que el 3D llega hasta un cierto punto y para trabajar cómodos shaders hay que programar, ¿puede ser? sí, justamente, como habíamos visto, conocer sobre shaders nos va a permitir a nosotros generar, sobre todo, materiales y texturas que se puedan aplicar a los modelos 3D. En el caso de Unreal en particular, se ve muy claramente, como les había mostrado en este material, que podría estar aplicado a un... Esto podría ser un modelo 3D y acá vos podrías tener los diferentes mapas de texturas, como puede ser el normal map, el diffuse map y todas las clases de contenidos tradicionales que tiene un modelo 3D en cuanto a mapas de textura. Pero esos mapas de textura vos podrías intervenirlos, literal, con un shader custom y hacer que se mueva y tenga como unos rayitos y tenga una textura animada. Sobre todo para eso, digamos. Em, el taller está muy orientado para todo lo que es fragment shaders. Después vamos a ver un poco la diferencia en el taller este. Em, pero sí, obviamente que si tenemos tecnología, hay diferentes tipos de shaders. Hay unos que se aplican directamente para manipular todos los vértices de un modelo 3D. Entonces vos podrías utilizar shaders para manipular los vértices de un modelo 3D y ese algoritmo sería muchísimo más eh, performante y eficiente que, que hacerlo si no fuera por un shader. Otra de las técnicas que se utilizan en shaders es esta idea de las GPU particles, como se le dice, que acá en Unreal e incluso en Unity ya viene todo resuelto, pero estas tecnologías que corren estas partículas en GPU, que nos permiten a nosotros correr 40.000 partículas en tiempo real, se hace con shaders. Em, Eso lo vamos a ver en 3GS también. Vamos a ver, por ejemplo, o sea, por ejemplo, este modelo uno le puede aplicar una textura en general y también podemos aplicarle shaders de postprocesado, es decir, a todo un modelo 3D podemos hacerle filtros clásicos como puede ser el de la viñeta, podemos hacerle un filtro de una película antigua, podemos hacerle un filtro de una cosa de VHS. eh, en ese sentido te va a permitir trabajar muchísimas cosas.
Si yo muevo un polígono con shaders, ¿afectaría a mi Mesh Collider o es solo visual y no cambio el collider? Es solo visual. En ese sentido, podrías poner un Mesh Collider como grande y adentro del mesh renderer afectarlo. Pero sí, eso tendríamos que verlo igual. Muchísimas gracias.